Parece que todos tenemos. Amén. Vamos a dar lectura a la bendita palabra en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Con su bendita dirección la leemos. Y su bendita palabra dice así. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiéndose ya maestros, pues de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, bendito Dios, infinitamente santo, papito bueno. Estamos en su bendita presencia, con su bendita dirección, Padre amado. Queremos, bendito Dios, darle gracias, Señor, por ayudarnos a estar una vez más aquí en tu casa de oración, para alabar y bendecir su bendito nombre y escuchar su bendita palabra, Padre amado. Sea su Santo Espíritu hablando en nuestras vidas en este tiempo de congregación, bendito Padre. Queremos, bendito Señor, irnos llenos de tu palabra, bendito Padre. Porque si nos llenamos de tu palabra, llenamos de tu Santo Espíritu, bendito Señor. Por Dios de la gloria, pongo este tiempo en sus benditas manos y que se haga conforme a su santo voluntad. Se lo ruego, Padre bendito, y le doy las gracias, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús, su Hijo fiel y amado, y vuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, vamos a hermanos. Los inexpertos son presa fácil de la apostasía. Los inexpertos, como también le llama la Sagrada Escritura, son niños. Un niño no sabe lo que hace. Así también somos los cristianos que aún no nos alimentamos de la palabra de Dios, aún no podemos discernir la palabra de Dios. Entonces somos niños. ¿Cuándo nosotros somos niños? Espiritualmente, ¿cuándo somos niños? Cuando vosotros recibimos recién al Hijo de Dios, que es nuestro Salvador Jesucristo. Cuando nosotros recibimos recién al Hijo de Dios en nuestro corazón, recién, como dice la palabra, nacimos de nuevo, dice la bendita palabra, y el que no naciera ya del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús venimos a ser hijos de Dios. ¿Pero qué? Nacimos de nuevo. Y un niño cuando nace, ¿cómo es un niño cuando nace? Un bebé que primero necesita ser cuidado de sus papás. Luego comienza a gatear. Y cuando comienza a gatear es lo más peligroso. Amén. El niño cuando comienza a gatear, como se dice, es inexperto. ¿Por qué? El niño comienza a gatear, se sienta y una basurita para meter a la boca. Gatear un poquito más adelante, hay otra basurita para se la mete a la boca. Sigue gateando más allá, otra basurita, también se la mete a la boca. Es un niño, no sabe lo que hace. Y un cristiano nuevo, cuando nacido recién, es igual que un niño. Por eso es el tema, los inexpertos son presa fácil de la apostasía. Un niño coge de toda basurita, y un niño espiritual también coge de toda basurita. Otra palabra que quiero decir. Un cristiano nuevo, recién convertido a Dios, es un niño, y como niño siempre presta atención a toda religión. ¿Estamos comprendiendo? Porque es niño, presta atención a toda religión y está presto para ayudarles, para escuchar a todos. El testigo de Jehová, mormones, Jesús solo, católico, Padre de sus vidas y todos
Si ellos vienen a nuestro oído, les prestamos atención. ¿Por qué? Porque somos niños, estamos cogiendo de toda basurita. Somos inexpertos. No sabemos lo que hacemos. Un niño no sabe lo que hace. Y un niño que no comienza a coger tanta basurita del piso, ¿qué hace? ¿Qué le pega? Le pega fuerte infección. ¿Y va a parar a dónde? En el hospital. Y un cristiano que es niño recién nacido es igual. De tanto escuchar, escuchó acá, escuchó allá, escuchó acá, de todo cogió su oído. ¿Qué pasa? Llega a enfermarse y dice, no sé qué religión no será la buena, porque comenzó a coger de toda basurita. ¿Por qué coger de toda basurita? Porque aún no ha crecido en el espiritual. Para crecer debemos buscar de Dios, debemos estudiar la palabra, debemos escudriñar las palabras. Ahí comenzamos a crecer, y cuando nosotros comenzamos a crecer, sabemos discernir entre la apostasía como el pueblo de Dios. Un niño, un cristiano recién nacido o recién convertido a Dios, es un bebé y presta oído a toda religión. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Y eso es peligroso. Como el niño cogió de toda basurita en el piso, ¿qué le sucedió? Se enfermó. Y algunos no se pueden, no les hace ver rápido y se mueren. Así un cristiano igualito. Comienza a coger de toda basurita del mundo, de tanta religión. Cuando se enfermó y después muere. ¿Qué quiere decir muere? De la presencia de Dios, porque se apartó de la iglesia. Y comienza a decir, no sé si estoy bien en esa iglesia, y porque uno habla bonito, el otro habla bonito, no sé cuál mismo será, la verdadera, mejor me quedo en la casa. Se enfermó y murió de la presencia de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Ese es un niño o un inexperto. Un inexperto quiere decir que no conoce. Aún no conoce. No sabe qué hace. No sabe qué hacer. Amén. Amén. Esos son los cristianos recién nacidos. Pero también hay cristianos que han nacido recién y viven años y siguen en lo mismo. ¿De qué dependerá esto? Hay cristianos evangélicos que han nacido de nuevo. Son niños, pero hay muchos años que aún siguen siendo Niños. Siguen siendo niños. ¿De qué depende? Porque no se alimentan de la palabra, no oran, no están pidiendo dirección del Espíritu Santo para estudiar la palabra y escudriñar la palabra de Dios. Entonces, vivimos años y no crecemos. Nos congregamos, claro, pero no crecemos. Porque simplemente venimos, nos sentamos y escuchamos la palabra. Y no solo estamos escuchando con todo nuestro ser la palabra, estamos pensando, tengo que ir al trabajo, tengo que ir a comprar en el mercado. Ay, tengo que hacer tantas cosas. Y estamos sentados y el Espíritu está por allá. ¿Qué está pensando? Entonces, estas son personas que aún no han llevado nada y siguen lo mismo y nunca crecen. Una persona que crece es pronto para oír. ¿Qué quiere decir pronto? Pone atención a lo que está escuchando y comienza a practicar. Es una persona que comienza a crecer en el espiritual, que pone atención y comienza a obedecer. Dios, ¿qué nos enseña en primer lugar? Escudriñar las escrituras, porque en ella tenéis vida eterna. ¿Qué quiere decir escudriñar? ¿Qué debemos hacer para escudriñar? Estudiar la palabra. Leo un capítulo, pero ese capítulo me tocó un versículo y a eso no lo comprendo. Y comienzo a releerlo, hasta cuando el Espíritu me dice, esto te estoy diciendo. O sea, el Espíritu te da sentimiento. Entonces ahí comienzas a crecer. Pero nunca te enfoques en un solo versículo. Si te enfocas en un solo versículo, no vas a poder escudriñar la Escritura. Para aprender a escudriñar la Escritura tienes que leer todo el capítulo o el texto. De ahí comienza a leer un versículo que te tocó. Y si no lo entiendes muy bien, comienza a leer todo el capítulo y lo ves. Y cuando llega al resultado, ¿qué te está hablando la palabra? Pero esas son personas que quieren crecer en lo espiritual.
Pero los que no quieren crecer, miren la palabra. ¿Cuánto más para escudriñar? Escudriñar quiere decir ponte a meditar. ¿Qué te está diciendo la palabra en ese momento? ¿Qué te está hablando? Eso es. Pero solamente venimos, escuchamos la palabra en la casa, la Biblia en un lado, por allá. Usted, el rato que me toca venir a la congregación me acuerdo de coger. Está por vos, recién la Biblia por ahí la traigo. Entonces no crecemos, hermano. No vas a crecer. El crecimiento lo da Dios cuando buscamos de Dios, cuando buscamos de la palabra de Dios. Eso es la realidad, hermanos. El que más busca crece más rápido, el que menos busca no crece y no crecerá. El apóstol Pablo aquí les exhorta, le dice, ya tanto tiempo que has estado, y aún todavía sois inexperto, y aún todavía sois niño, aún todavía necesitas de la leche. El apóstol Pablo les exhorta, digo eso. Aún ya debiendo ser maestros, y todavía tienen necesidad de volver a los rudimentos primeros. ¿Cuáles son los rudimentos primeros? Son aquellos cuando nos enseñaron, el posible cogimos de la mano diciendo, el versículo este dice así, así dice. Nosotros ya somos salvos por gracia. A veces nosotros pensamos que si seamos salvos, mejor quiero recibir a Cristo de nuevo. Miren, nos volvimos a los rudimentos antiguos. Y lo que Dios dice que hizo salvos para siempre por un solo sacrificio, por una sola vez. ¿Amén? Desde ahí somos hijos de Dios. ¿Pero qué? Debemos de seguir en santidad. No vuelvas atrás. No volvamos a los rudimentos anteriores. Los que ya estamos años debemos estar creciendo. Ya debemos estar creciditos. Cuando estamos creciditos, ¿qué se le hace? Entonces viene a hacer una ayuda en la iglesia. Un ejemplo. El siervo no está, en ese momento no puede estar en la iglesia. Entonces, ¿qué hace el siervo cuando alguien está crecidito? Le dice, hermanito, usted va a predicar mañana. O da tal tema, o tal libro, usted deja una predicación y ahí. Yo me voy de viaje. ¿Por qué no se le hace eso? Se le deja el cargo. Porque ya saben pasar los solos. Cuando digo que ya saben pasar los solos, que decir ya saben comprender la palabra. Aún ya tantos años que el Estado dice, y aún todavía sigue siendo niño del apóstol Pablo, ya debiendo ser maestro, dice tanto tiempo que le estoy enseñando y tiene necesidad que te vuelva a dar lo mismo. Pero Pablo no se soltaba. Y esto es necesario nosotros aprender a escudriñar las Escrituras para no caer, como dije, como niños. ¿Cuánta gente está cayendo, está yéndose a los testigos, siendo cristianos evangélicos? Está volviendo a la católica. Están yéndose a otra religión, a Testigo de Jehová. Otros están yéndose a para descubrir. ¿Por qué? Porque son inexpertos. Son niños que nunca han querido dejarse crecer. Cuando nosotros somos prontos para oír, o sea, nos agrada, nos interesa crecer, ponemos atención de la palabra de Dios. El estudio bíblico son para aprender. La casa de oración por el Biblia son para aprender. Porque creo que cada uno Dios nos tiene un mensaje cuando venimos a congregarnos, ¿cierto? Amén. Pero si ponemos atención nos damos cuenta que estamos fallando. Y nos damos cuenta que Dios quiere que hagamos para crecer. ¿Qué nos está hablando Dios, Señor? Que quiere que crezcamos en el espiritual. Que ya dejemos de ser niños. Esto está hablando para los que ya son antiguos. Ya tienen 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Cuántos años más tienen? Y cada uno crece. Dice el Señor que ya no quiere crecer sino así los niños, o sea, crezcan. Comiencen a poner las cosas en serio, porque si no crecemos estamos propensos de irnos a la apostasía. Incluso pastores han sido niños y ya han andado al lado de pastores y han sido niños. Imagínense, ahora han vuelto a la católica. Uno de esos es, no recuerdo uno de ellos, si yo conozco, que volvió a la católica, que eran grandes adoradores de Dios. Dios de Dios se dio, pero lo despreciaron. Ahora lo vamos para el mundo.
Uno de esos Marco Will. Imagínense, es pastor. Pero así un niño, que ya dieron el título de pastor. Pero así siempre ha sido niño. Volvió a la católica, renunciando a la verdad, diciendo que la verdad es la católica. Dios lo bendiga. Bienvenido. Amén. Volvió a la católica. Otro que sabe cantar lo mismo que le se llama, ¿cómo se llama usted? ¿Alguien que se recuerde? Jesús Adrián Romero también volvió a la católica, ahora está cantando para el mundo. Porque han sido inexpertos. Y sí, pastores lo llamaban. Y para ser pastor primero tiene que saber escudriñar las escrituras, no puede ser pastor. ¿Cuánto dice amén? Amén. Si no, ¿cómo voy a enseñar? Digo, Jesús, un siervo no puede guiar a otro siervo. Porque ambos caerán al hoyo. En otras palabras, ambos caerán al infierno. Hoy es el Señor que dice que mayor condenación será para los pastores. Son aquellos que se han hecho pastores y nunca han entendido la palabra. Amén. Amén. El crecimiento lo da Dios, no lo da el hombre, no lo da la teología humana, lo da Dios. Si un pastor estudia teología humana, ¿para qué? Para tener su cartón. No, más bien para crecer en lo espiritual. Lo espiritual lo da Dios cuando busca de Dios. Entre más busque de Dios, estudia las palabras, con la dirección del Espíritu Santo vas a crecer. Tampoco, Jesús dijo. Los primeros serán postreros, o sea, después. Y los primeros serán postreros y los postreros serán. ¿Qué está diciendo? Los que vienen después y buscan como es debido van a crecer, hermanos. Van a crecer en Dios. Y se van a levantar como pastores, como evangelistas, profetas, que sé yo, tantas maravillas que Dios ha regalado a su creación, a sus hijos, ¿saben? Pero si buscamos de Dios, si descubramos las escrituras, gente que siempre ha vivido años como niño, ha terminado en la apostasía. Iglesias enteras de cristianas evangélicas han terminado en la apostasía. Todas las iglesias son completas, son apóstatas. ¿Y cómo se llaman? Iglesias cristianas evangélicas. Amén. Los niños piensan como niños. Decimos, ya no siento, yo ahí en esa iglesia no siento el Espíritu Santo. Yo por eso en esa casa de oración yo no quiero ir porque no siento el Espíritu Santo. Así decimos, porque somos niños. Todavía no sabemos discernir a venir de arriba. Amén. No sabemos discernir porque el que siente el Espíritu Santo es aquella persona que viene con corazón contrito y humillado y deseoso o sediento de escuchar la palabra. A ese lo hace el Espíritu Santo. Una persona que viene afanada por las cosas del mundo a congregarse y no está afanado de afuera, nunca va a sentir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que es cada uno, viene sobre cada una, perdón. A ver, el Espíritu Santo viene en una persona. ¿En cuál persona? En la persona que está predispuesta, viene predispuesta a escuchar palabras de Dios. Si viene así, va a sentir el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces no digáis que no vienes aquí porque no sientes el Espíritu Santo. Eso depende de ti. Depende de la persona. ¿Por qué pensamos así? Porque somos inexpertos, somos niños, estamos pensando así. Que no se tuvo el Espíritu Santo en mis iglesias, yo por eso no voy. Te cuento que si vienes con corazón predispuesto a Dios, a escuchar palabras y sediento en Dios, el Espíritu Santo te va a tocar. Vas a sentir la presencia de Dios. Esto lo digo por mí, porque yo también era cuando era bebé. Porque todos fuimos bebés, ¿amén? Yo cuando recién me convertí a Dios lo mismo, pensaba como un niño. Yo cuando recién me convertí a Dios pensaba de que la salvación nunca se perdía. Porque pensaba como niño era un bebé. Yo decía que el que recibió a Cristo no se pierde. Eso nunca se podrá desviar. Yo pensaba así, porque era niño. Pero comencé a escudriñar las Sagradas Escrituras con ayuda del Señor. Ahora me dice la palabra que la salvación se pierde para aquellas almas que pecan. Se
entiende la salvación. ¿Por qué cree que estos cristianos, siendo cristianos evangélicos, están en apostasía? ¿Usted cree que son salvos? Ya no son salvos. Jesús dijo, dio testimonio de esto. Digo, si yo me tardo en ir a ver a mi iglesia, no encontraré ningún justo por causa de la maldad que se ha multiplicado. ¿Qué está diciendo? Se pierden los hijos de Dios. Dice clarito la palabra, toda alma que pecare morirá en la presencia de Dios. ¿Por qué perecemos? Porque somos inexpertos en la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, no te laudes con la levadura de los fariseos. Los fariseos representan a los mundanos. Amén. En otra palabra dice, no le prestes atención a ellos porque vas a caer. Y ahora aquí nos dice a nosotros como hijos de Dios, nos dice, si sabes escribir las escrituras, no te ajuntes. Con los tíos dijo, no les prestes oído. A los mormones no les prestes oído. A los padres del Señor no les prestes oído. Porque te vas a contaminar y te vas a perder. Y te vas a volver a ellos. Porque eres niño, estás metiendo toda basurita para ti y piensas que todas las religiones son buenas. Una vez me dijo un hermano, dice, todas las religiones son buenas. Mentira del diablo. Porque Cristo no es religión. Nosotros seguimos la religión, nosotros seguimos el camino. Es Cristo Jesús. Amén. Y lo que decía Cristo Jesús son fieles seguidores, ¿amén? Amén. Y con que tienen en cualquier parte. Los cristianos son fieles seguidores a Dios. Es un cristiano. Religión. Es un grupo de personas de varias creencias y consultas. Es religión. ¿Cómo era antes una religión? Yo creía en San Antonio, creía en la Virgen María, creía en... Ya no me acuerdo, gracias a Dios, los dioses que tenía antes. Muchos dioses también. El Papa. El papá, decía yo. Yo quiero conocer al papá. Al papá. Al Papa. Usted que ser nuestro papá. Yo tenía mucho respeto. Y yo quisiera estar cerca y no Vaticano, pero ya por postrarme al pie de ellos, que amaba mucho a Dios, pero estaba equivocado. Y ahora me entero que es la palabra que se llama la ramera. Pero cuando somos niños decimos, ay, este hermanito no me gusta decir eso que comienza a hablar de la católica. Mire, esto. Y la palabra de Dios dice que no hables contra tu prójimo. No está hablando. Nosotros hablamos para que te des cuenta que son falsas religiones. Y si no hablara nombrando las falsas religiones, entonces nunca seré salvo. Seguiré haciendo lo mismo. Para eso se habla, no se habla, pero no quiero que se habla para que nos demos cuenta cuáles son las falsas. Y si nosotros no queremos inclinar a las falsas, porque nosotros no queremos perdernos. Dios puso cielo para que nos haga ver el peligro, para que no caigamos. Y aquí siempre ya se ve un peligro, ¿cuál? Los testigos de Jehová, mormones, incluso Jesús solo, porque tenían el Espíritu Santo, la católica ya sabemos, de ahí salimos, y muchas miles de religiones que hay sobre el mundo. Pero Dios dice, no creáis, no vayáis, ni aún, dice el Señor, si te presentares un ángel de luz y te haga señales y prodigios, ni aún vayáis. Imagínense un niño que nunca ha crecido la palabra de Dios, no. Miren, acá está Dios, acá está un ángel de luz que está acá hace milagros, señales, prodigios. Yo voy allí. ¿Por qué? Somos niños, somos niños, aún y caemos en lo bonito que vemos. Y Dios no quiere que seamos niños. Dios quiere que comprendamos las Escrituras. ¿Cómo? Decir niño. La palabra de Dios nos hace ver cuáles son las religiones apóstolas. La palabra. Pero ¿cuándo? Cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos, la meditamos.
Ahí sabían cuáles son las religiones apóstatas. No seas niño, dijo el apóstol Pablo. Que otra vez que vuelva a los primeros rudimentos de enseñarte, no seas niño. Habiendo ser maestros ya, quieren lo mismo de antes. Amén. Amén. Vamos a la escritura, dice, en el 11. Acerca de esto dice, tenemos mucho que decir, dice el apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos. En otras palabras, no estás poniendo atención a las escrituras, a las enseñanzas. No estás obedeciendo. Ahí exhorta el apóstol Pablo, ¿dónde nos exhorta a nosotros la palabra? 12 dice, porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Siempre está hablando que ya están 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, sí, sucesivamente, siguen congregándose. Pero cuando sabemos, afuera vivimos una vida como el mundo, no cogimos la palabra, no oramos, no hacemos por donde pedir dirección a Dios para comenzar a decir, ¿qué me está diciendo si hubiera aquí en este versículo o en este capítulo? Dios dice, si eres falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídela, que yo la daré abundantemente. ¿Cuánto le creen? Amén. Entonces, ¿por qué no crecemos? Porque no estamos pidiendo, no estamos queriendo crecer. Y por ende, estamos propensos a caer en manos apóstatas. Venimos a la iglesia, no sentimos el Espíritu Santo porque no estamos buscando como es debido. Comienza a buscar como es debido y ver el poder del Espíritu Santo, porque en la iglesia te va a tocar el Espíritu Santo y te va a llegar ese gozo, te va a llegar esa paz. Y la alegría hasta te chorrea lágrimas cuando sientas el Espíritu Santo. Pero cuando vienes con un corazón dispuesto, si no vienes con un corazón dispuesto, que te cuento que nunca tendrás el Espíritu Santo, más bien sentirás la alegría abundante. Entonces, como estoy como niño, me voy a otra congregación, voy a ver cómo está considerando otra congregación, me voy. Y veo tocando unos tremendos música ahí, con instrumentos, y el reggaetón por adelante. Y otra congregación que canta en los pasillos, que me hace llorar. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Eso no se llama Espíritu Santo. Entonces muchos terminan buscando los pasillos de la iglesia porque es música sentimental que enseñarse. Eso no es presencia del Espíritu Santo. Esa es condolencia tuya, carnal. ¿Se acuerdan que cuando lo que tomábamos antes, ¿se acuerdan? Cuando ponían los boleros, así, y los chorreaban las lágrimas, hermano, borrachos, esa es la presencia del Espíritu Santo. Se llama carnal. Y las iglesias hay muchos afuera, y además que todas las mujeres son carnales. Ponen pasillos, ponen reggaetón, ponen de todo. Y como la gente es carnal, son niños, comienzan a danzar. No más, sino a bailar. Esos son los niños que caen en la apostasía. Y esa iglesia entera que están en la apostasía están bailando con títeres, con payasos. Un verdadero cristiano que está fundamentándose en la Sagrada Escritura o en la roca que es Cristo, no hay necesidad de nada de eso. Llora o se bajan las lágrimas es porque el Espíritu Santo le está tocando. No lloras porque te ha lastimado a alguien, no, lloras porque te salen de gusto, de alegría de estar en la presencia de Dios, porque no éramos dignos de ser hijos de Dios. Esa es la persona que está sintiendo el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo has sentido así alguna vez? Amén. No confundamos la condolencia sentimental
Y nunca caigamos en la apostasía que queremos escuchar esa música aquí en la iglesia. Y como escuchamos, ay, me pongo a llorar. Eso no es el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es diferente, hermanos. Es diferente. Te gozas, pero no sabes de dónde viene ese gozo. Te chorrea la lágrima, pero no sabes de dónde viene esa lágrima. Porque no tienes contra contra nadie, no te duele nada. Pero te gozo. Te quebrantas. Es diferente. Y cuando quieres sentirlo, ¿qué debes hacer? Ven con corazón predispuesto a la presencia de Dios y comenzarás a sentir el Espíritu Santo. En caso contrario, no, nunca lo sentirás. Sí sentirás por presencia carnal, nada más. Para sentir el Espíritu Santo depende de cada uno de nosotros. Jesús dijo que esta es casa de oración. Y Jesús dijo, donde estén 3 o 4 reunidos en mi nombre, en mi verdad, en otra palabra, ahí estoy en medio. Y el que lo quiere sentir, depende de quién lo quiere sentir, porque viene el corazón dispuesto a escuchar palabra. Porque vienes afanado por el mundo, estás pensando en lo que haces afuera, nunca vas a sentir el Espíritu Santo, porque el Espíritu está por allá. Solo tu cuerpo está aquí. Pero tu Espíritu viaja en tu pensamiento. Porque los oradores dicen al Señor que deben orar es en espíritu. Entonces debemos estar completos aquí. Si nuestro espíritu está en otra parte, tu espíritu está allá. ¿Está corriendo? Amén. Entonces, ¿cómo vas a sentir el Espíritu Santo si tu espíritu está allá? Porque nuestro espíritu que nos ha dado Dios concuerda con el Espíritu Santo, los dos. Y con el Espíritu te comienza a tocar tu espíritu. Amén. Amén. Somos inexpertos, por eso pensamos como niños. Y cogimos toda basurita y decimos, si estoy bien en esa iglesia, no estoy mal en esa iglesia, no siento el Espíritu Santo. Otro dice, no, acá no digo que van a hablar bonito. Otro dice, no, pero bueno, ya hablan bonito, me gustó, mejor me voy con ellos. Y los mormones, ¿quién adoran? A un hombre, al doctor Smith. Y los trigos yo también adoran a un hombre. ¿Quién les hizo esa religión? ¿Me acuerdo cómo se llama este hombre? ¿Alguien que se acuerda? Me acuerdo este nombre de los trigos de Jehová, el fundador. Dos, ¿cómo es? No me acuerdo. Entonces miren, no es de Dios. Esto no que estoy criticando a las personas, ni es que les oye a las personas, solamente estoy haciendo ver la verdad para que no caigamos en la garra del diablo. Los testigos de Jehová no tienen el Espíritu Santo, porque ellos niegan al Espíritu Santo, niegan a Jesús, que es el Hijo de Dios y que vive. Los testigos de Jehová dicen que no hay infierno. El Espíritu Santo es una fuerza activa, nada más. Y todo que haber contra el Espíritu Santo no te va a perdón de Dios mientras se arrepienta, ¿ven? Entonces el Espíritu Santo nos pone ahí. A mí que los testigos de Jehová, Dios haya hecho algún milagro, no me escuchan. Ellos dicen que los milagros son del diablo. Y cuando hablan así, están hablando contra el Espíritu Santo, porque que hacen los milagros del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero nosotros cuando escuchamos hablar bonito a ellos, no, bonito, ahora me voy con ellos. Vienen los mormones igual. ¿Qué dicen los mormones de vuelta? ¿Alguien que habla con los mormones antes? ¿Cómo la doctrina de ellos? Hablan bonito, ¿cierto? Hablan la palabra. Pero al principio, la verdadera, ellos adoran al doctor Smith. Él es el Dios. Él es el apóstol. Él es todo para ellos. Esos somos los mormones. Y no solo eso. Un mormón, cuando llega a ser santo, según ellos, dice que es Dios. El mormón que ha estado tantos años y ha hecho tantas cosas, que es Dios. Y el Dios tiene que tener bastantes dioses. Hay que negar tener bastantes dioses. ¿Qué le parece? El mormón dice que es Dios y tiene que tener muchas diosas. 10, 20, 30, lo que avance tener dioses. ¿Y las dioses quiénes son?
son las esposas de él. ¿Sabían esto? No es que estoy hablando contra los mormones, solamente estoy haciendo ver que no caigamos. Para eso hablo. Amén. Amén. Para que no caigamos nosotros que conocemos la verdad. No volvamos a los rudimentos antiguos. Antes del antiguo, ¿qué hacíamos? Antes de que vinieran los aquí, ¿qué hacíamos? Nos dejamos llevar de todo corriente, de toda corriente. Pero ahora conocemos, ya no dejemos llevar de toda corriente. Conocemos que el Salvador es Cristo y se le ha recibido en nuestro corazón como nuestro Señor personal de nuestra vida. Dios no quiere que seamos niños. Dios quiere que vayamos creciendo cada día. En el espiritual, busca de Dios y verás cómo crece. Y es verdad, hermanos. Comiencen a escudriñar la Escritura, comiencen a obedecer y verás que te levanta Dios. Algunos dicen, no me interesa, yo tengo el trabajo suficiente. ¿No? El trabajo no te va a dar la salvación, te va a llevar al infierno. Primero Dios, después el trabajo. Amén. Amén. Y en el trabajo tienes que obedecer también. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice la palabra de Dios, amos obedecer a vuestros gobernantes, vuestros jefes, vuestras autoridades. Entonces todo esto debemos obedecer. Amén. Amén. Y por eso nos conocen que somos hijos de Dios, porque obedecemos. Amén. Pero Dios es el primero, siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. 13. Vamos al 14. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros ya sabemos discernir la Escritura, la misma Escritura, el Espíritu Santo nos encamina o nos hace conocer quiénes son las religiones falsas y cuáles son y cuál es la verdadera. Porque un reino de viviente, sí, ¿cuánto dice que no es? Amén. Nosotros no podemos participar del reino de Dios y participar del reino de la apostasía. Porque una fuente no estila dos aguas. La dulce igual yo voy a botar amarga. La misma fuente, no. Bien, ¿somos de Dios o bien somos del mundo? Gloria a Dios. Dios nos enseña para que nosotros sigamos con esa confianza siempre y puesto los ojos, como dice la palabra, en Cristo. Puesto los ojos en Cristo para no caer en la apostasía, hermano. Si ustedes conocen, todos conocemos que el diablo es astuto. Dice la palabra que es astuto. Dice que engañó a Adán y a Eva con sus palabrerías persuasivas, palabras de convencimiento. El diablo tiene una palabra bien hermosa para convencer a los de él. Ya la palabra de Dios la vemos mal. No me gusta ir a la iglesia yendo ese hermanito Franco, ¿por qué? Solo regañando en la iglesia. Oye, me la di a mí, parece que alguien fue como el chino y me la dio para mí, dice. Pero yo no quiero ir a esa iglesia, así saben decir. Y todavía mi solo me mira a mí. Yo no miro, yo miro a todos. Cada uno está consciente de quién me está hablando. Amén. Cada uno recibe lo que merece. ¿Cuánto dice? Amén. Amén. Porque la palabra dice clarita que penetre el alma y parte los tuétanos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces no, a mí nadie viene con el chisme. Papá me dice, diga esto, yo lo digo y sabe quién lo está recibiendo. Amén. Amén. Así que no pensemos mal, porque Dios conoce vuestros pensamientos y las intenciones de vuestro corazón. Amén. ¿Cuánto cree que es la palabra de Dios esto? Amén. La palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es verdad,
estamos firmes en Dios. Pero Dios quiere que sigamos siendo firmes, sigamos creciendo. Estamos en lo correcto, hermano, estamos en lo correcto. No, toda religión dice que son la verdadera. ¿Cómo le creo? Los individuales que es la verdadera. Los mormones son la verdadera. Los padres de Jesucristo dicen que son la verdadera. Los católicos dicen que son la verdadera. ¿Cuál no le creo? Así piensan quiénes. ¿Alguien puede decir? Los niños. Así piensan los niños. Los recién convertidos a Dios. Otros dicen que todas las religiones son buenas. Mentira. Solo hay un camino, que es Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador. Él dice que por medio de Él dice, subimos al Padre. O sea, Él es el único puente para poder llegar al Padre. No hay otro camino. En el mundo hay muchos caminos, pero en Cristo Jesús solamente hay dos caminos. Uno, ¿cuál? Que nos lleva a la vida eterna. ¿Y el otro? Que nos lleva al infierno. Amén. Amén. En el mundo hay muchas religiones que dicen que tienen muchos caminos. ¿Cuáles? La Virgen María es un camino, ¿verdad? Hay San Antonio bendito que te lleva con Dios. ¿Cuántos caminos? Ahí. San Antonio, la Guadalupe, porque hay miles de vírgenes. Hay que se llama la Virgencita Guadalupe que me lleva con Dios. Otra Virgencita María, otra Virgencita del colegio, otra Virgencita de Chilla, la Virgencita de Roja Boyón, del Cisne. Ellas son las que le llevan muchos caminos que le llevan a Dios. Qué bueno. Pero no es la bendición que tienen. Bendición, al contrario. Muchas maldiciones de fuerte del enemigo. Solamente tenemos un camino que nos lleva a la vida eterna. Y por ende Dios dice que debemos crecer para no caer en manos de la apostasía que se levantaba sobre todo el mundo. Dios nos envió a ser discípulos. ¿Para qué? Para que los discípulos no caigan en manos del lobo. O a ser ovejas para que no caigan en manos del lobo. Por eso dice el nombre de los lobos. Que no reciban al lobo porque el lobo lo va a destruir. Así Jesús dijo. Lobos rapaces. Y los lobos rapaces son todas las iglesias apóstoles que se levantaron en todo el mundo. Somos pocos, claro. Pero Dios sabe hasta cuándo somos pocos. Por mí quisiera que sean muchos para irnos con todos. Pocos somos los que predicamos la sana doctrina. Pocos. Somos contados. Contaditos. ¿Y cómo sé que usted predica la sana doctrina? Estudia las Escrituras. Y verán que está en lo correcto. Si les hablo otra cosa, aparte de la Biblia, ya que no es la sana doctrina, que no es la verdadera. Pero si les hablo conforme a la Biblia, ahí me pertenece. Pero todos tenemos Biblia. Amén. Yo tengo que cuidarme de papá. Siempre pedí dirección para que el enemigo no me haga caer. Debo seguir descubriendo las Escrituras. Casi que porque ya hace un poquito, no, falta muchísimo. La palabra es infinita. Lo único que le pido es dirección para que siempre dar su palabra. Porque Dios no conoce la palabra y la acomoda bonito para que no caer. Amén. Pero Dios lo utiliza en la Biblia. ¿Se han visto otros predicadores que dicen? Escuchaba una predicadora se llamaba Ana Méndez, creo que es. A punta de billete lo subo para el cielo. Qué buena predicadora. Miren, la pasión con el Espíritu Santo que apunte el billete lo sube a punta de dólar al cielo. ¿Para qué? Confío en mi dinero. Depende de lo que viene si trae a la iglesia. A ver lo que vienen los que quieren de ofertar o de llamar de 500 acá, lo que van a dar de 1000 acá.
Los 200, apenas fue un rato por ahí. Entonces, ellos lo sube el cielo, dice a punto de billete, de dinero. ¿Cómo nos damos cuenta? Conocemos la palabra. Amén. Amén. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque la palabra dice clarito. El amor del dinero, dice los que codiciaron mucho dinero se fueron traspasados de muchos. ¿Cómo conocemos que la palabra es así? La palabra. Y para saber que la palabra nos enseña, hay que escudriñarla. Y estudiarla, especialmente. Estudiar y escudriñar. Miren, hizo tremendas iglesias que la gente que le gusta el dinero, ahí están. Y como van, gente, y una predicación que estaba dando. Hacían poner acá los de $1,000 que iban a dar y los de 500 acá. Va uno como de 300 por ahí. No, usted todavía no. Primero los de acá. Después ustedes. ¿Correcto? Amén. Eso todavía no, porque era menos de 500, eso es de pesos. Eso todavía no. Primero los de 1,000 y los de 500. Esas son muchas iglesias. ¿Y cómo se hacen pasar? Iglesias cristianas evangélicas. Hay muchos. Pero a veces nosotros buscamos donde hay multitud, pues esa iglesia bastante, ahí hay presencia del Espíritu Santo, porque si la iglesia está llenita de gente, de hermanos, hay presencia del Espíritu Santo. Y buscan esas iglesias. ¿Por qué buscan esas iglesias? Porque son niños. Porque son niños. Cualquier basurita se meten a la boca y están contentos. Amén. Amén. Pero Dios nos previene. Que no caigamos en manos de los lobos, rapaces. Una mentira, una apostasía. El día del rato vamos a ver cuántas iglesias se quedan. Y lo más triste va a ser cuando el pastor se quiere con lo que enseña. ¿Qué le dirán a su oveja al pastor? Por tu culpa, le dirán al pastor. Por tu culpa nos quedamos. Y por eso ahora los apóstoles, los pastores están diciendo que ya no hay arrebatamiento. Si no hay arrebatamiento, ¿qué se va a dar? Porque siempre han sido niños, incluso los pastores. No, ya no existe arrebatamiento para ellos. Aún se hicieron tardos. Pero dice el 11, dice, acerca de esto dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto ¿qué dice? Os habéis hecho tardos para oír. Se hicieron tardos para oír. Y terminan siendo apóstatas. Terminan haciendo apóstatas. Y eso Dios no quiere que nosotros terminemos en eso. Dios quiere que escudriñemos las escrituras. Una vez venía buscaba una cobertura aquí, un pastor de Quito. Y le digo, pastor, yo quisiera, Dios de favor, si le puede dar la cobertura para nuestra congregación. Dijo, ya le envié un pastor que tengo hoy aquí, le envié, viene el pastor aquí, ¿verdad? Estábamos conversando. Dice, claro, tú dices, pero bueno que todos concordemos, dice, de las escrituras. Claro, porque no le digo, si usted tiene la palabra de la Biblia, habla el mismo lenguaje, pastor, le digo. No creo que va a haber de malo. Usted que tiene evangélico, usted tiene la Biblia, yo también la tengo, y creo que vamos a ver el mismo lenguaje y lo vamos a cumplir todos. ¿Y sabe qué me dijo este pastor? Verá, es que en mi iglesia no se prohíbe el pantalón. No se prohíbe el pantalón. No se prohíbe nada. Y usted cortando, no. Yo voy a poner la Biblia. La Biblia dice que se prohíbe el pantalón para la mujer. Y los aretes. No, nosotros no prohibimos eso. Entonces no hablamos el mismo lenguaje. Amén. No hablamos el mismo lenguaje. Pero como yo estaba pidiendo dirección a Dios, se me agarré. Si es de Dios o no, y viceversa.
Vieron que dije muchas gracias. Es nada más que ver. Vamos. ¿Y qué tienen? Estos es que son de la iglesia de Betel, si no me equivoco. Es una iglesia grande que tienen Quito, tienen Guayaquil, tienen todo. Y en internet siempre pasan las predicaciones. Uno de esos es el pastor Novero. Otro que también predica la palabra. Tiene muchos miembros. No pruebe nada. O sea, falsifica. Porque el que pide la palabra, no nosotros. Amén. El que pide la palabra, nosotros no. Solamente somos mensajeros, dame un mensaje y está. Pero ¿cómo es? Ellos no lo dan, ¿cómo es? Decí mucho, Ricardo. Otro pastor que también es internacional, que está en internet y no sé, ahí no creo. Por ejemplo, el pastor Armando Adolciner, si no me equivoco. ¿Qué dice? Salvo siempre salvo. Nadie pierde la salvación, nadie puede salir por nada. O sea, si yo soy cristiano, me hago un borracho en el mundo y muero borracho, no pierdo la salvación. Qué lindo. Por otro lado, voy a decir a Cristo y hago lo que quiero y ya está. Así predica el pastor. Mucho cuidado con este pastor, ¿verdad? De lo que estoy hablando, mucho cuidado. Porque muchos me metieron en internet y tuvieron predicaciones. Ahorita escuchamos. Pero cuando uno se desalvierte, es por algo. Para él nadie pierde la salvación. ¿Y Jesús qué dijo? Reitero. Si yo tardo en ir a ver a la iglesia, no encontraré ningún justo por causa de la maldad que avanzaba. ¿Qué está diciendo? Jesús sí que se pierde. Y él dice que no se pierde la salvación. Qué bonito fuera, entonces toda la gente recibiera a Cristo, los niños estuvieran aquí en la iglesia, estuvieran por allá, hubieran recibido a Cristo y ya son salvos, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Amén. ¿Hay lógica o no hay lógica? Amén. Claro. Todos los que reciben a Cristo estamos en el mundo, durmiendo, tomando una cerveza. Como ya son hijos de Dios, ya recibieron a Cristo, no pierden la salvación. No. Solo poniéndonos a pensar un poquito, no hay lógica. Donde hablan estos falsos que no pierden la salvación. Amén. Amén. La salvación no se pierde cuando nosotros somos obedientes, no se pierde. Cuando nosotros vamos conforme a la Escritura, obedeciendo, ni tampoco nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Si vamos conforme a la Escritura, porque tenemos el respaldo de ¿quién? Respaldo de Dios y protección de Dios. Cuando vamos conforme a la Escritura, cuando estamos escudriñando la Escritura, cuando estamos obedeciendo, cuando estamos orando y no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. A veces nos avergonzamos del Evangelio. ¿Hay un hermano en el centro por ahí? Paso. ¿Por qué? Porque yo estoy con buenas amistades, con gente de mi trabajo que tiene dinero y pasa la manita para el derecho. Ya, y me lo va a decir hermanito porque me avergüenza. Y si quieres saber, hermanito, que lo encuentro por ahí con mejor de yo le bendigo mucho. No, eso no es. Nosotros somos cristianos evangélicos, tanto en la casa de oración como afuera. Si me dicen, Dios le bendiga, amén, Dios le bendiga. Porque yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Así lo hace el apóstol Pablo, y así lo hace todos. Amén. No te avergüences, solamente diga, Dios le bendiga, hermanito. A veces nos avergonzamos, yo le bendigo por acá, para que no lo vaya a decir, hermanito. Y si no, no avergonzarse del evangelio. ¿A cuál vez ha pasado así? A mí sí me ha pasado, pero he visto pasar. Una vez estaba por allá, cuando venía con la piel de trabajo, señor, allá por la vía principal de allá del hospital de Teresita. Bueno, era un hermano nuevo. Yo iba al instituto bien corbatado, estuve con los amigos, compañeros, y me vio a mí. Sí.
decía avergonzado y estaba en su sitio y estaba bien vestido. Entonces se avergüenza, hermano. No quiero avergonzarnos, hermano. No lo hace la ropa, lo hace el amor de Dios. Amén. Amén. No veas cómo viste, saluda de usted. Y cómo esté. Y se sienta ahí, y si quiere ayuda, ayúdame. No te avergüences. Porque si nosotros nos avergonzamos de nuestros hermanos, Dios se avergonzará de nosotros. Amén. Si nos avergonzamos del Evangelio, Dios también se avergonzará de nosotros en su reino. Yo no les conozco. Porque si te avergüenzas de mí, por el Señor Jesucristo, yo también me avergonzaré de ti delante de mi Padre y de su Santo Santo. Yo también me avergonzaré, yo no te conozco. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Alábale a papá que bueno. Quiero invitar al libro de Santiago, hermano. ¿Qué dice el libro de Santiago? Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Tenemos? Gloria a Dios. Más adelantito de veros. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Qué tiene? Dice amén. Gloria a Dios. Me acompañan en su Biblia con la lectura. Dice la bonita palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Aquí nos aconseja que debemos ser pronto en oír. Y nuestra palabra dice: pon atención, interésate de lo que estás escuchando y obedece. Pronto para oír. Amén. Amén. ¿Cuántos están apurados de ir a la casa? Pero no terminamos. No. Gloria a Dios. ¿Qué más nos dice Santiago? Vamos a ir en Santiago 1:5. Ahí mismo. 1:5. Dice, ahí mismo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, o sea, afirma, Entonces sí podemos alcanzar sabiduría, hermano. Sí podemos discernir la palabra cuando pedimos ayuda a Dios. Solamente depende de nosotros interesarnos por la palabra y comenzar a escudriñar las escrituras, hermanos. Dios dice abundante y sin reproche. Según la palabra, Dios no se rehúsa para darnos el conocimiento de su palabra. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra que no habrá excusa cuando vayamos ante el juicio del gran trono. No habrá excusa, porque Él nos está hablando. ¿Qué dirán? Yo no pude decir una palabra, por eso me perdí en otra religión. Iremos con esa excusa. Pero ¿qué dirá Dios? ¿El Señor no te ha dicho? Si eres parte de seguridad, pídela que yo te daré sin rehusarme. Entonces esto no es excusa. Apartado de mí, no te conozco. Hacer el dolor. La misma palabra es el testimonio ante el juicio de Dios. La misma palabra. Por eso Dios ha puesto siervos. No piensa que habla el siervo es lo que el siervo le da la gana. No. Lo que estamos escuchando es la palabra de Dios.
y la misma palabra nos va a confrontar en el día de juicio. Ante el gran trono. ¿Sí estamos comprendiendo? Amén. Bendito es el nombre del Señor por los siglos. Quiero invitarles a Corintios, 1 Corintios 3:2. Capítulo 3, versículo 2. A ver qué nos dice aquí, libro de Corintios. Capítulo 3, versículo 2. Os días de 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. El que tiene dice amén. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué está conmigo, hermano? Os días de El que no sabe la palabra, él solamente lo guía la palabra, nada más. Amén. Amén. Vamos a la lectura, tenemos todo claro. Vamos a la lectura, me acompañan a subir y dice: os di a beber leche y no vianda, por cuanto aún erais capaces, ni sois capaces todavía. En otras palabras, todavía sois niños. Todavía quiere que te siga dando leche. En otras palabras, todavía quiere que te siga dando discernido. Y aún no creces. Y aún no quieres crecer. Aún no te da nada por crecer. Leche representa la palabra ya discernida o desmenuzada para comprenderla. También podemos otro ejemplo de los niños. Otro ejemplo de los pollitos. Los pollitos, ¿cómo se van? Discernido, o sea, molido. Y ahí pican los pollitos finitos. Así somos también nosotros los cristianos. Cuando recién convertidos a Dios. Y si se le da un solo maíz grande, ¿qué pasa? Se atore y ¿qué sucede? puede pasar también. Se muere. Así somos nosotros, como unos pollitos pequeñitos que estamos necesitando que nos den el infinito. O sea, como dice el Salmino, para comprender. Pero no todos siempre estemos comiendo, como se dice, de los vinitos. Ya vayamos pasando los sólidos, los gruesos. Amén. Amén. Cuando ya comenzamos a pasar los gruesos, ya, como le decían antes, yo le digo, por ejemplo, al hermano que veo que ya concluyó la escritura, le digo, hermanito, usted, yo hoy voy a viajar a Quito por motivo de la cosa de Dios mismo. Ahora, usted se queda acá, prepare la predicación de tal libro, prepare. Solamente yo qué hace, como ya sabe de ese libro, comienza a escuchar la escritura. Y ya se quema la predicación. Pues eso quiere Dios. Amén. Amén. Eso quiere Dios, que ya decidimos, que ya tomamos los sólidos, no solo la leche, los sólidos. Amén. Por eso Dios nos prepara. Amén. Por eso nos prepara. Porque si no, vamos a perder a nosotros, si nos ayuda a salir, y así a perder a los demás. Una vez me sucedió eso, voy a contar algo. Una vez me sucedió algo. Me fui de viaje y el pastor que me daba la cobertura anteriormente, le digo, pastor, mi pastor le va al favor de reemplazarme, le digo, tal día porque me voy de viaje por tal motivo. Y quédese con los hermanos que están en la iglesia, porque me da razón. Como es pastor, ya. Sí, bueno, ya, no hay problema, yo voy a predicar, no había más también. Me voy, de viaje. Cuando veo a los hermanitos y a los más atorados. ¿Qué quiero decir atorados? En primer lugar, le he enseñado que si la mujer quiere estudiar, aunque el marido no quiera que estudie, tiene que estudiar. O sea, cuando va a decir, no le voy a dar tu marido. Tiene que hacer todo. Miren.
Y yo pasaba el mensaje que dice: el que no provee para su casa es peor que un inconverso. Entonces la mujer le dice al marido, al hermanito: ¿ya ves? Lo que dijo el pastor es verdad. A mí tiene que darme todo lo que necesito. Todo lo que yo necesito tiene que darme, no sé cómo, pero tú tienes que darme. Porque el pastor dijo que el que no provee para su casa es peor que un inconverso. O sea, un caos en la iglesia. Ya discutiendo los hermanos, que siempre peleamos bien. Y la Biblia que dice: el que no provee para su casa, que tiene un comercio, se refiere a la Sagrada Escritura, el que no provee la palabra en su casa es peor que un comercio. El que no enseña a orar en su casa a los hijos, su hogar es peor. A eso se refiere. Y él se ha basado en lo físico. Y los hermanos en caos. Tiene que darme todo lo que no es que necesite, no es lo que dijo que tú tienes que proveer, pero mi esposo. Amén. ¿Por qué? No decidí bien la palabra y pastoreamos. Esto no es así. Tenga mucho cuidado. Amén. Entonces, por ese motivo no se puede decir: usted lo deja encargado, hermanito, que predique. Sí, pastor, a mí viene a la iglesia con tu hermanito, usted todavía como niño. Amén. Eso sucedió. Y algunos se separaban, se unieron. Entonces, ese es el motivo. Pero nosotros quiere Dios que nos preparemos en discernimiento. Discernir la palabra. Discernir la palabra. Conforme, dice la Escritura. No con mi manera de pensar, conforme, dice la Escritura. El modelo de la Escritura, nuestro manual de la Escritura. Amén. Amén. No tengo por qué pensar la palabra, tengo que ver cómo dice la palabra. Solo explicarla, cómo es para que comprendan. Pero es la misma palabra. Qué bonito fuera que todas las iglesias cristianas evangélicas hablaran el mismo lenguaje. Qué bonito fuera. Esa es la estabilidad de la palabra. Y eso debe ser que todas las iglesias evangélicas lleven la misma doctrina. Amén. No, pero no es así. Como dijo el Señor Jesucristo, la apostasía dijo avanzará. Cuando esté cerca de la venida de Él, dijo: la apostasía avanzará. El ministerio del anticristo se apoderará más. Pero el ministerio del anticristo está por todas las iglesias. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. La apostasía está avanzando para destruir iglesias enteras. La apostasía avanzada, hermanos. Por eso Dios quiere que aprendamos a decidir las Sagradas Escrituras. Quiero invitarles al libro de San Juan 5:39, a ver qué nos dice. San Juan capítulo 5:39. La bendita palabra se debe estudiar en el Espíritu. No en la carne, en el Espíritu. San Juan capítulo 5, verso 39. Bendito el nombre del Señor. ¿Tenemos? Amén. Aquí nos exhorta la palabra. ¿Tenemos todos? Amén. Dice la bendita palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Dios. ¿Quiénes dan testimonio de Dios? Del Salvador. La palabra. Pero conforme Él enseña. ¿Sí le dieron la mano? Amén. Repetimos. El que no repetimos no grabamos más. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Escudriñar las Escrituras. Miren, tenemos que escudriñar lo que dice. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el 40 nos dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La vida está en la palabra de verdad. La vida está en la palabra conforme a la Sagrada Escritura, sin adulterar, sin quitarle y sin ponerle.
Porque si le quitamos somos anatema, o si le ponemos vendría a ser anatema. Y anatema quiere decir maldito todo aquel que quito ponga. De eso debemos tener mucho cuidado. Por eso conocemos la falsa doctrina. O sea, la apostasía la conocemos por medio de la palabra. ¿Qué nos indica que la apostasía las otras libres? La palabra. Cuando la quita la gente, que de la misma Biblia, pero ya hablan otras palabras. Por ejemplo, como este que decía antes, de esta mujer que decía, Dios hará subir a punta de dólar al cielo. ¿Qué está haciendo? Él está poniendo la palabra. Imagínense. Y así muchas herejías más que la gente habla. Entonces, ahí nos damos cuenta que están adulterando. Uno le quita, otro le pone. Y todo lo que hace eso se llama tema. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Así dice el Señor.